Y bueno, continuando con los temas de carácter fiscal, me toca compartirles algunas consideraciones en relación con esta evaluación que nosotros estamos sugiriendo que se haga. Hoy más que nunca sabemos que todo el sistema fiscal internacional pues deriva y se mueve en torno a acuerdos entre los países, múltiples convenios multilaterales y que se han estado actualizando a lo largo de la última década, dirigidos o liderados primordialmente por la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico o por sus siglas, la OCDE. Y en ese sentido, el proyecto que ha venido liderando, pues tiene como tal el objetivo de evitar la erosión de la base y la transferencia de utilidades, o el conocido BEPS por sus siglas en inglés, en el cual pues hace recomendaciones específicas a países que participan en esta organización para que cambien su legislación y para que también modifiquen sus tratados en pro de evitar la elusión fiscal. En ese sentido, se ha venido enfocando desde pues, hace 3, 4 años en dos asuntos principales, el pilar uno y el pilar 2. El pilar uno está orientado y está enfocado a buscar una solución de cómo grabar precisamente, Rolando, el tema de las utilidades de las empresas o de los negocios que son altamente digitalizados, como es el caso de lo que platicábamos hace un rato, y que podemos darnos cuenta que hay evidentemente un interés por grabar aquello que quizás no se esté grabando de manera adecuada, porque pues no puedes determinar la residencia de quien realiza estos actos que deberían de estar sujetos al pago de los impuestos correspondientes. Y el pilar 2, que es el que vamos a hablar el día de hoy un poco más, que está enfocado en la implementación de un impuesto mínimo global, en este caso a la tasa del 15%. Y pues bueno, es muy interesante porque esta teoría del tema de un impuesto mínimo, no importando si una compañía pues resultó con un resultado o una utilidad más pequeña o inclusive pérdida, pues es al final del día algo que los países están sumamente interesados para evitar justamente el tema de la planeación fiscal agresiva. En este sentido, ya hoy en día varios países respecto del Pilar 2, que fue muy bien acogido por parte de ellos, prácticamente lo han implementado gran parte de los países de la Unión Europea, pero recientemente estamos viendo cada vez que se incorporan más países a emitir las reglas correspondientes para implementarlo dentro de sus jurisdicciones, y lo que pues llama la atención es que pues a punto ya de implementarlas, está en la fase de consulta pública, pues algunos países como Australia, Bahamas, Hong Kong, Singapur, Sudáfrica y más recientemente Brasil. Aquí es donde ponemos el foco en Latinoamérica. Primer país que, pues bueno, con la economía que tiene Brasil, por ahí hay un par más, pero pues son islas, que está ya pues prácticamente en la última fase para poder implementar estas reglas. ¿En qué consiste este impuesto mínimo y cuáles son sus reglas más importantes? Bueno, como decía, es una tasa efectiva mínima del 15% en relación con el impuesto que se debería estar pagando para efectos de gravar, sobre todo a los grupos multinacionales en todos los países donde operen estos grupos multinacionales. Como ustedes saben, tenemos una presencia muy nutrida de grupos multinacionales de inversión extranjera, así como también tenemos empresarios mexicanos que tienen ya corporaciones multinacionales. Y este impuesto mínimo aplica siempre y cuando ese grupo multinacional en su conjunto superen los 750 millones de euros, que más o menos son 16,000 millones de pesos en su conjunto al día de hoy con el tipo de cambio que tenemos. Entonces, ¿por qué es crucial o por qué consideramos crucial evaluar en México el que se implementen las reglas de este impuesto mínimo global? Y esto es por las siguientes reglas. Miren, son tres reglas de manera de resumen. La primera es el impuesto mínimo complementario calificado, traducido al español, en donde pues básicamente es, tú tienes que pagar, si no tienes una tasa efectiva de al menos el 15%, pues tienes que llevarla al 15%. Entonces el país tiene reglas para que todas las subsidiarias afiliadas
la casa matriz pues tenga por país al menos una tasa de el 15%, lo cual pues evidentemente representa o representaría una recaudación mayor para el país. ¿Cuál es el tema, Toral? Que hay otra regla que se llama la regla de inclusión de rentas, que es una regla de atracción. Esto es, si un país no tiene implementado las reglas del impuesto mínimo global y la casa matriz está en otro país, entonces el país de la casa matriz que sí tenga implementado estas reglas va a traer lo que sería la utilidad que debería de haberse generado para pagar en ese país, en su conjunto, en esa jurisdicción, al menos un 15%. Entonces es una regla de atracción para aquellas multinacionales que tengan afiliadas en otros países y que en esos otros países no existan las reglas del impuesto mínimo. Y una tercera que básicamente es la regla sobre beneficios insuficientemente gravados, que tenemos algo parecido nosotros en México cuando le pagamos a un refipre o un régimen fiscal preferente. Y en este caso es de no poder hacer deducible un pago de cualquier concepto a un país en el cual no tenga implementadas las reglas de este impuesto mínimo global. Entonces se vuelve muy interesante y como observábamos en nuestra región, fuera de Barbados y Bermuda, Estados Unidos y Canadá, que tienen unas reglas que son no de la OCDE, son reglas de su legislación local, pero que también funcionan de manera similar. En Latinoamérica, pues no había países del tamaño de las economías como México y Brasil que ya estuviera básicamente por implementarse y Brasil pues está ya a nada de hacerlo. Entonces, evaluar el impacto de la adopción de un impuesto mínimo global o de las reglas de este impuesto del Pilar 2 en México lo consideramos trascendental. Definitivamente respecto a estas tres reglas, pues el más importante sería que exista por lo menos la regla del impuesto mínimo complementario calificado para que otro multinacional no se vaya a llevar la recaudación que en un determinado momento no pague su afiliada aquí y lo vaya a pagar en otro país. De igual manera, consideramos que se debería de evaluar la adopción de lo que tiene que ver con la regla de atracción, la regla de inclusión de rentas, precisamente porque pues, si en otros países una multinacional mexicana tiene una afiliada en un país donde no lo tiene eh, implementado, bueno, pues atraer evidentemente la recaudación al país y con esto lograr pues una mayor recaudación que al final del día, pues ese es a lo que todas las jurisdicciones están tratando de hacer para beneficiar a sus propios países. Y pues bueno, con esta idea sí considerar que se está moviendo rápido y que México, pues además de todo lo que está haciendo para incrementar su recaudación en el país, este es uno de los elementos de índole de fiscalidad internacional que consideramos relevante compartirles el día de hoy.